Si no hubieras hecho Patria y Vida, ¿tú crees que estarías aquí hoy? Yo creo que no. Si no estuviera preso, estuviera, tú sabes. Yo sabía que esta canción venía con una energía totalmente distinta. ¿Qué iba a pasar? Nunca pensé que iba a pasar esto. Pero sí sabía que la canción, todavía hoy la escucho y lloro. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Tu 59, Hola a todos, soy Leila Cobo de Billboard y hoy estamos aquí con Yotuel Romero. Aquí estamos. Y con el Funky recién llegado de Cuba. Estos son dos de los autores de Patria y Vida, la canción que ha ayudado a impulsar una nueva revolución en Cuba en contra del gobierno actual. La canción ha sido nominada como Canción del Año, entre otras cosas, para los Latin Grammys. Y aquí estamos con el Funky en su primera entrevista en Estados Unidos. Y te quiero preguntar primero, ¿qué te sentiste cuando despegó ese avión y como que miraste por la ventana y viste esta isla a la cual me dicen que no puedes volver, ¿no? Así es. Cuando salí de Cuba, imagínate, dejé muchas cosas, mi familia, la mitad de mi vida, pienso, mi hijo. Y se ve la diferencia, Cuba oscura, pocas luces, ya cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos, ya otro mundo, otra cosa total, impactante. ¿Cuál fue tu impresión cuando vas llegando a Miami, ves todas esas luces, aterrizas y entras a ese aeropuerto y ves a Yotuel? Increíble. Llegar a Estados Unidos y que me recibiera Yotuel, que le agradezco mucho. Y nada, es como una nueva etapa de la vida, totalmente. ¿Lloraste? Sí, claro. Y cuando lloro te cada fuiste rato. Y cuando llegaste. Sí, ese sentimiento todavía es duro, ¿no? Pienso que lo que se va a ir rebasando poco a poco, pero todavía estoy muy triste de verdad. Pero contento. ¿Tú alguna vez pensaste que tu arte te iba a llevar a esto, como a este detente entre tu vida y tu música y tu familia y tu patria? No, claro que no. Siempre supe que tenía talento, hacía mis cosas y la gente siempre me lo celebraba y me decían que estaba bien, que siguiera. Y siempre fue lo que me gustó. Y llegar aquí a este punto de la música por mi arte ha sido increíble, ¿verdad? Un sueño hecho realidad. Un sueño, pero también una pérdida, ¿no? También, así. Patria y Vida es una canción que se hizo en Miami. Yotuel, sí. De alguna manera quiero que nos cuentes esa historia. Bueno, mira, esta canción empieza aquí, en esta mesa, sentado con Beatriz Luengo, una artista increíble, y mi esposa. Estoy orgulloso de tener una estrella en la familia, que es ella. Octubre del 2020. Estamos pensando que quiénes somos en este mundo y para qué vinimos a este mundo. Y en una de esas preguntas me sufre este desahogo. Y empiezo a escribir esta canción y esta letra con Bea, porque yo ya somos un equipo de trabajo. Y ella empieza como que a hacer unas notas de piano súper lindas y empieza a escribir, y eres tú mi canto de sirena, y súper lindo. Entonces yo empiezo a rapear, yo te invito a caminar por mi ciudad. Empiezo como que a sentirme muy inspirado. Y la letra venía, era como que todo fluía muy bien, ¿no? Y bueno, la primera, pues estamos escuchando la canción, yo tengo la cartera afuera, se me cae la moneda de suerte que me regaló mi difunto padre, que esa moneda es un peso macho antiguo cubano que decía patria y libertad. Que era el dinero que había antes de la revolución. Entonces yo decía, wow, qué frase, ¿no? Patria y libertad. A cambio de nosotros venimos se lo decía Bea, nosotros veníamos de patria o muerte. Y me dice Bea, qué pena que en 62 años hayan abogado tanto por la muerte y no por la vida. Y ahí es cuando decimos los dos, patria y vida. Entonces, nos quedamos abrazados así, con la frase, porque pasó algo que ni sabemos qué pasó en ese momento, pero ahora me doy cuenta qué pasó. En ese momento había mucha energía en la frase, pero nos abrazamos y lloramos, pero no, ni tan siquiera lloramos por la canción que estábamos haciendo, sino por la frase patria y vida. Es como si hubiéramos abierto un portal. Sí, ¿no? Una caja de Pandora. Una caja de Pandora. Y ahí empezamos como a formar la canción, a formar Patria y Vida. Yo llamo a Randy. Y le digo, Randy, yo sé que ustedes nunca han hecho una canción así, pero me encantaría poder colaborar con ustedes en esta idea, en esta canción.
Entonces, él le mando lo que teníamos y él se vuelve loco y me dice, sí, vente para el estudio. No, es que el ánimo nunca fue una revolución, siempre fue un desahogo. Exacto, ok. Randy también tenía muchas cosas que decir, igual que Alexander. Entonces me fui con Bea para allá, nos sentamos con Randy y Alexander y armamos todo lo que faltaba de la canción. Nos dimos cuenta que la canción ya cobraba un valor súper poderoso a nivel de lo que estábamos diciendo, que era muy necesario. Y yo, gracias a un amigo mío que me introdujo a Michael Osorbo hacía como 6 meses atrás, le digo, quiero invitar a Michael Osorbo a esta canción. Yo sentía que quería tener las dos realidades. La realidad de cubanos que vivimos fuera de Cuba y la realidad de cubanos que están dentro de la isla. Ok. Pero lo más curioso es que quería buscar ese cubano. O sea, no quería buscar a un cubano que conociera a la gente, quería buscar esa verdad, esa calle, ese barrio, Sí. ese de a pie. Le mando la canción y él me dice, hermano, yo sin el funky no trabajo. Ese es mi hermano. Yo no estoy buscando, yo estoy buscando realidad. Estoy buscando vida. Si tú crees que funky tiene la misma vida que tú y que le puede aportar a la canción su vida, zúmbalo, efectivamente. Michael grabó el funky, me lo mandaron para acá y yo y Bea nos quedamos, o sea, wow. Entonces, ¿tú estás en Cuba? Sí, estaba haciendo mi disco con Michael, porque trabajábamos juntos, y llegarnos esa noticia fue grandísima. Al momento decidimos, claro. A pesar, ¿por qué? ¿Por qué, Funky? Lo pregunto porque ya tenías dificultades. Supongo que ya era un complique tener horas de estudio, un complique hacer todo porque me imagino que los tenían súper monitoreados. ¿Para qué buscarse más problemas? Porque pensamos que con esta canción, aparte de que habían ya artistas ya internacionales reconocidos, era importante la presencia de nosotros, porque es lo que dice Oduel, ya nosotros estábamos haciendo un trabajo dentro de la isla y en contra del régimen, sobre la base del arte. Después que nosotros escribimos la parte de nosotros que mandamos los rapeos, ya sabíamos que eso iba a traer, ¿me entiendes?, una respuesta agresiva, pero ya estábamos decididos totalmente. ¿En ningún momento dudaste? Para nada. ¿Lo consultaste en algún momento con tus papás, con tu No, familia? porque ya nosotros estábamos haciendo este tipo de trabajo, ya nosotros éramos raperos contestatarios, estábamos haciendo música en contra del régimen. Y esta canción llega como para ponerle la tapa al pomo, como nosotros decimos. ¿Qué crees tú que la gente que está acá, en Estados Unidos, y en otros países donde no hay un régimen totalitario, que no entienden de la manera de hacer música tuya en Cuba? Yo pienso que no entienden cuando uno está tocando realidades que vive a diario y ellos desconocen, porque le venden el Cuba, que es el tabaco, el ron, la mulata, la playa, ¿entiendes? Porque es decir, cuando tú vas de turistas a Cuba, tú vas a los lugares turísticos, tú no vas a los barrios humildes, ¿me entiendes? Y entonces como que para que tú entiendas la realidad que hay en Cuba de verdad, no es lo que te pintan. Para ti, ¿cuál fue? Porque yo creo que en la vida todos tenemos ese punto en el que uno está aquí y hay un momento en que uno se va para el otro lado. Para ti, ¿cuál fue ese momento? A ver, hubieran muchas cosas que fueron las que me impulsaron a esto. Siempre tenía problemas con la policía, porque la policía incluso es racista y te pide el carnet. Si tú transitas en lugares turísticos donde hay turismo, la policía te pide el carnet. Y yo vengo de un barrio que es La Habana Vieja, que es zona turística. Y si eres negro más todavía. Y si eres Si no negro... te pide 2 carnes. Y había tenido ya varios altercados con la policía, me partieron la cabeza, siempre estaba en problemas. Michael es amigo mío desde niño, siempre hemos sido reaccionarios en ese sentido. Y nada, yo pienso que esa canción llegó, vuelvo y te repito, como para sellar ya de verdad y definirte. Fue de una definición total. ¿Tú pensaste que te iban a arrestar como resultado? Bueno, de arrestar me arrestaron. Y de hecho yo pertenecía a una empresa musical. Me expulsaron de esta empresa, que es la Agencia Cubana de Rap. Y me expulsaron también de un centro de trabajo donde yo trabajaba con mi papá, que era mensajero. O sea que los últimos meses en Cuba no podías Nada, trabajar. censurado totalmente, no podía trabajar para el Estado. ¿Qué podías hacer? Nada.
quedarte en la salir casa. del país o hacer negocios ilícitos, que era lo que están buscando ellos para poder crearte un delito. Y mientras tanto devuelve esta canción. ¿Y qué pasa entonces? La idea es hacer algo bien sencillo, fondo negro, sin fuegos artificiales, sin nada. O sea, un video old school, bien artista, cámara y canción. Entre los cuatro hicieron el video, que fue muy curioso porque ellos me llamaban y me decían, brother, nadie nos quiere dejar nada. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron? En una casa abandonada, Sin que nadie sin supiera. que nadie supiera. Ángelo Troya, que fue el que hizo la parte del video de nosotros en Cuba, tuvo que empeñar una cámara que él tenía para poder entonces alquilar la otra, buena, que tuviera un poquito más calidad, y conseguir unos telones negros, porque te estaba diciendo de Otuel, que es con unas telas negras atrás, y entramos a un edificio abandonado y tuvimos que dormir de un día para otro, porque después de las 9 de la noche estaba el toque de queda por el problema del COVID. Si te cogen en la calle son 3.000 pesos de multa. O sea, se Y- metieron al edificio a escondidas. se Exactamente. Y en ruina. En ruinas, sí. O sea, un edificio que si la policía entraba y tumbaba la puerta, se caía el edificio. Sí. ¿Y no había ni luz ni nada o sí? No, mira, él tuvo que empeñar una cámara porque yo pude conseguir, porque era muy complicado mandar dinero a Cuba, yo pude conseguir con un amigo mío, que no voy a revelar el nombre, que pudo conseguir plata para la persona engañarla con que el video iba a ser para otro artista Exacto, y esa que era la otra le también. dieran las luces y las cámaras y él desempeñar la cámara y recoger el dinero para atrás de su cámara y trabajar con las luces. No, pero bueno, al final estaba de Dios hacerlo. Bueno, pero lo hicieron y en ningún momento tenían como alguien ahí mirando que no llegara la policía y todas esas Sí, claro, teníamos 3 amistades que se dedicaban a eso, a vigilar, se rotaban. Oye, ya me cansé, venía el otro y empezaba a vigilar. La música bastante bajito posible y ya tú sabes, cayéndote de tierrita en la cabeza. No, lo más increíble, y eso me decía Mike, que me decía, brother, lo bueno es que si la policía o el régimen entraba, como entran ellos, a trocha, o sea, dando patadas y tumbando, se caía el edificio entero. Entonces ahí se iba a matar todo el mundo. No iban a coger ni canción, ni nosotros, ni ellos mismos. Ni cámara Ni empeñada. cámara. Entonces, wow, yo dije, Michael, wow, qué duro. Pero bueno, creo que valió la pena. Me gustaría llamar a Bea. ¿Qué tal, princesa? Hola, Bea. Obviamente tú eres la esposa de Yotuel. Yo sé que tú estás muy comprometida con lo que hace él, además de lo que haces tú. Pero para ti de alguna manera también era un riesgo, ¿no? Porque estás asumiendo una posición política que la gente te puede decir, pero usted ni siquiera es cubana, que yo me imagino que hay gente que te habrá dicho. ¿Por qué para ti era importante sumarte a esto? Bueno, lo primero es que yo pienso que en todo esto de Patria y Vida ha habido un elemento como, te diría casi que espiritual, ¿no? Es bonito porque de repente ahora viendo en la distancia lo que ha pasado con Patria y Vida, digo, me tocó ser la mujer dentro de una canción de hombres, aparte afrodescendientes, o sea, justamente Cuba, que es tan racista y tan machista, viene a Shake It, Como una él- canción con 6 afrodescendientes y una mujer. Y como española, para contestarte rápido, claro, ha sido muy difícil para mí. Me alegro que me lo preguntes porque nadie me lo pregunta. Evidentemente ha sido muy difícil porque en mi país pasan muchas cosas y yo siempre soy muy comprometida con el LGTB, con la comunidad LGTB, con las mujeres, con todo. Mi país ha sido muy generoso por un lado, muy sensible con el tema de Cuba, pero también he recibido críticas, claro. Ahora, Fonky, tú estando en La Habana, ¿en qué momento te diste cuenta que la canción había dado otra vuelta? ¿O fue con la marcha del 11 de julio? No, fue mucho antes porque ya cuando la canción sale, ya el cubano se estaba identificando con esta canción. La estaban poniendo en sus casas, la estaban poniendo en los visitarse en los carros. Como muy underground. El que pusiera la canción era multado en un momento. 3.000, 4.000 multas. ¿Tú te acuerdas la primera vez que oíste la canción en un foro público en Cuba? Bajando de mi casa pasó un visitarse, que son bicicletas que se usan Sí. para... Altísima la canción. Me quedé así y dije, wow. Cuando escuché eso dije, entonces, al principio me decían que estaba loco y después sintieron mucho orgullo por mí a raíz del 4 de abril que intentan llevarse a Michael preso Sí. y él entra a la sede del Movimiento San Isidro, a la casa, y nosotros no dejamos que se lo llevaran. Hicimos como una especie de manifestación en la cuadra con el pueblo que empezó a cantar la canción, el pueblo de un lado, la policía de otro lado.
Y esa fue la primera manifestación fuerte que hubo en La Habana Vieja. Y la primera manifestación donde se usó la canción como... Exactamente. como Nosotros grito. lloramos desde aquí viendo esas imágenes que dices. Imagínate, es la primera vez para nosotros también que desde fuera veíamos al pueblo de Cuba cantándola. Y imagínate la situación, o sea, tratando de llevarse a Michael y la gente, o sea, miles de personas en la puerta de la casa y a capela, como le tiraron la canción a la policía. ¿Y Michael por qué lo iban a arrestar? Michael aparte de un artista, es un tipo que no tiene miedo y le dice la verdad en la cara a la policía, a quien tenga que decírselo, a la seguridad del Estado. Entonces, en ese momento se lo querían llevar porque siempre se lo llevaban. Incluso le han dado golpes, él ha pasado mucho. Y una pregunta, cuando hubo especialmente las protestas de julio, Sí. hubo grupos acá en Estados Unidos y en todo el mundo. Yo soy colombiana, que dijeron, no, lo que está pasando en Cuba es culpa del embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Si no hubiera embargo, nadie estuviera protestando. Esto no tiene nada que ver con el régimen. Y organizaciones bastante respetadas, algunas tomaron esa posición. ¿Ustedes qué le dicen? Muy fácil. Le digo, miren más las manifestaciones. Si ven que la gente dice, abajo el embargo, entonces estarán manifestándose abajo el embargo. Pero si tú miras las 44 manifestaciones que hubieron en diferentes puntos, que decían, patria y vida, abajo la dictadura, libertad, Díaz-Canel, libertad, libertad. O sea, ahí puedes entender que nadie estaba pidiendo nada del embargo. Nadie estaba hablando en base al embargo. Es más, si el 11 de julio la gente hubiera salido a la calle porque sintiera que es el embargo, el gobierno se hubiera sumado a esa queja. Y sin embargo, el presidente de Cuba dijo, la orden de combate está dada. Es decir, ellos mismos dejaron claro que era el pueblo el que estaba atentando contra ellos, porque si no, no hubiera dado una orden de combate. O sea... Y ahora, mientras tanto, tú estás con arresto de casa, domiciliario, ¿no? Y te empiezas a preocupar. Cada noche te acuestas, Ponky, pensando ¿qué? Bueno, estuve todo ese tiempo, desde mayo, eso fue en mayo que arrestaron a Michael y me pusieron a mí esa medida cautelar. Todo ese tiempo, bajo ese estrés, sin poder hacer nada, nunca pensé que iba a salir del país. Fue lo que menos me pasó por la cabeza. Yo siempre pensé que cuando me llegara esta oportunidad me iban a decir que no. Me iban a decir, estás regulado, como ellos acostumbran a hacer. Pero cuando empiezo a hacer estas gestiones, que ellos saben que estoy haciendo estas gestiones, cuando salgo de la embajada americana me llaman. Cuando yo cojo y le digo, ven acá, yo estoy regulado, ¿me vas a dejar salir o no? Para yo saber y no hacer estas gestiones por gusto, ¿no? Y me dijeron, no, calmadamente me dijeron, no, hazla, vale, que nosotros te vamos a dejar salir. Y así fue. Y qué pena esa frase, ¿no? Te vamos a dejar salir. Sí. Como que estás chantaje. Estás en una cárcel. Estás en una cárcel. Y una cosa, todo esto fue a raíz de la nominación del Grammy, ¿verdad? Si no hubiera habido una nominación del Grammy como canción del año, ¿tú hubieras podido haber pedido una visa? A ver, todo esto viene a raíz de la canción, pero no, Sí. Nosotros nunca pensábamos que iba a estar nominado a un Grammy. Lo que estaba en mí era repercutiendo era el problema de la canción, que era una canción subversiva, como decían ellos, una canción contrarrevolucionaria, y que eso debía pagarse, ¿entiendes? Pero él pudo haber negociado su salida sin haber tenido esa invitación a los Grammys, es lo que quiero decir. Claro, sí. Ah, sí, o sea, tú ya estabas tratando de tramitar la salida. Claro. O sea, lo que ayudaron los Grammy entendí. fue como a acelerar porque había una fecha. Okay. Y haber Ya visibilidad entendí. también. O sea, y hacerlo también como mucho más serio. Porque no, o sea, es un artista nominado Y otra importancia de los Grammy ha sido, como se montó una campaña desde aquí de parte de Yotuel, de que asistan el Funky y Michael a los Grammy, eso también puso a Cuba en una fuerza muy grande de qué le van a decir al Funky. Porque a Michael la justificación es, bueno, está preso, entonces no le vamos a soltar. Pero al Funky, ¿qué le iban a decir? Con esta campaña mediática, gracias a que la canción está nominada a los Latin Grammy. O sea, realmente se han alineado los planetas. Sí. Es una película, realmente. Esta no es la primera vez que haces una canción así.
son como muchos años de insistir, insistir, y yo me imagino que has tenido noches de gran frustración donde dices, carajo, no importa yo qué hago, qué diga, qué cante, aquí no cambia nada. Mira, eso es muy importante que lo digas porque efectivamente cuando yo, o sea, cuando termino Patria y Vida, que se le enseño a mi equipo, me dicen, otra canción más para Cuba. Una persona que no está en el equipo le dijo, y fue muy fuerte porque le dijo, tú no te has dado cuenta que a nadie le importa Cuba. Eso a mí me partió el alma. Y le dijo, a mí no me importa que a nadie le importe Cuba. Sí, a mí y me quizás importa. era una realidad, No, porque la verdad es una realidad. se había vuelto como un cliché. Sí, Exactamente. exactamente. Entonces, solamente el cubano siente lo que siente por Cuba. Porque nosotros, yo vuelvo y repito, no somos emigrados, somos desterrados. El cubano se va y no regresa más. Y Funky no puede volver más, ¿no? ¿O sí puede? Ahora mismo, a ver, de ir puedo virar, pero sé que van a tomar represalia conmigo. Cuando empieza a funcionar, ¿te sientes como validado de alguna Yo manera? siempre supe que esa canción iba a ser diferente porque cuando yo me abracé con Bea, cuando surgió el nombre Patria y Vida, yo sabía que esta canción venía con una energía totalmente distinta. Yo lo sentía. Yo tenía un presentimiento de que esta canción no era igual a las demás. O sea, ¿qué iba a pasar? Nunca pensé que iba a pasar esto. Pero sí sabía que la canción tenía algo que todavía hoy lo escucho y lloro. Yo creo que fue un regalo del destino, del karma. Lo que más me gusta a mí de Patria y Vida es que es una canción urbana. Es una canción de hip hop, es una canción de rap. Porque yo siento que es una canción de rap, porque está el Funky, está Mike, estoy yo. Aunque esté en Zona y Randy, que son más tropical, el post y la visión que tiene la canción es muy urbana. Y estoy muy contento porque también el rap nace en América por ese mismo aspecto, para luchar por la integridad de la raza, de los más oprimidos, para defenderse del gobierno, del Ku Klux Klan, de toda esa presión que había, de la segregación que había en ese momento en Estados Unidos. El hip hop nace en esos barrios, en esos guetos afroamericanos, ¿no? Y cuando yo veo 6 afroamericanos ahí cantando a una cámara, me recuerda mucho cuando Public Enemy, cuando esos artistas sacaban esas canciones que te hacían mover. Y qué bueno que hoy en día doy una canción como esta, también esté nominada al Grammy. Aquí no estamos hablando de visitas, de views, sino estamos hablando de corazón y de sentimientos, ¿no? Es más, cuando estábamos en el estudio, dicen, ¿por qué nos sumamos a...? Y empiezan a decir nombres de personas muy populares, ¿no? Y Yotuel dice, no, hermano, esta canción, este espacio, porque ya habíamos dejado el espacio para Michael y el Funky, es para unos muchachos que están en Cuba, el movimiento San Isidro. Esta persona no es cubana, no entiende. Dice Yotuel, y yo quiero que ellos cuenten lo que está pasando en Cuba. Y esta persona defiende, tal y como está la industria, fulanito y menganito tienen tantos seguidores en Instagram y tienen no sé cuántas canciones, tal. Y Yotuel dijo, esto no va de eso. Cuando él toma esa decisión tan importante y tan fuerte de decir, no sé cuántos seguidores tienen, ni siquiera sé si el Funky y Michael tienen redes, pero lo importante es el delivery, es lo que tienen que decir y su experiencia. Hay que dar más oportunidades a personas y que no sea todo el tiempo colaborar en una pirámide los de arriba con los de arriba. Hay mucha gente abajo que tiene mucho que decir. No importa si tienes 2 seguidores en Instagram o 400 millones. Si no hubieras hecho Patria y Vida, ¿tú crees que estarías aquí hoy? Yo creo que no. Si no estuviera preso, estuviera, tú sabes, todavía haciendo mis canciones y mi música, pero nada relevante como lo que pasó con Patria y Vida. ¿A quién dejaste atrás? Mi hijo y mis padres. Tu hijo está en Cuba. Sí. ¿Y tus padres? También. ¿Qué dijeron cuando te fuiste? Súper contento por el paso y orgulloso de mí. ¿Y tu hijo cuántos años tiene? 11 años. 11 años. ¿Y lo puedes traer? ¿Lo piensas traer? Sí, claro, por supuesto. Lo dejé que se fuera con su mamá para que no hubiera estos actos violentos de la policía entrando a mi casa buscándome, ¿entiendes? Y no me dejan salir de mi casa y en mi cuadra ponen una patrulla en cada esquina con 2 agentes de la seguridad del Estado sentados frente a mi casa ahí, normal, ahí tomando café y ahí normal. Y el peligro que tú eres a la sociedad es como artista. Por supuesto. Porque tú no estás acusado de nada, asaltar, no, ni de... ni robo, ni mato, ni violo, nada. Tú rapeas. Solamente.
¿Qué puede cambiar? ¿Qué más se puede hacer con esta canción? Lo que cambió fue la forma de pensar. Cambió el sentimiento del cubano. Ya Cuba no va a ser igual. Ya es imposible que Cuba sea igual. Ellos podrán seguir un mes, 2 meses más, pero no, o sea, en el 2022 Cuba es libre. Mágicamente esta canción dice tu 5-9, yo doble 2. Sin darme cuenta estamos en los Grammys número 22. Tengo mucha fe en la canción y en la energía que tiene. Y sobre todo despertó unos cubanos que yo no conocía. Que dije, Cuba está preparada para el cambio. Tenemos gente preparada, tenemos la juventud lista. Entonces, yo sí sé que cambió todo el día 11, todo cambió. Y a partir de ahora van a seguir, el 15 va a arrancar una nueva etapa de manifestaciones en Cuba y creo que va a ser el final. ¿Qué vendrá después de Patria y Vida? Cantarla en Cuba. Eso es lo próximo. ¿Y tú qué piensas, Funky? Igual, Patria y Vida fue una canción que llegó y despertó el mambí, la descendencia de los mambises, que fueron los luchadores por la libertad en Cuba, de los cubanos actualmente, para que salieran a exigir su dignidad, no a pedir, a exigir su dignidad. Eso es. Y por supuesto, yo sé que va a haber un día que la vamos a cantar en Cuba. Bueno, ojalá así sea. Gracias a todos. Bueno, les deseo mucha suerte en los Grammys. Tengo muchas ganas de ver el performance. Ojalá llegue Michael, pero si no, Funky, allí estaremos. En Primera representación fila. de Michael y de todos los hermanos ahí, claro que sí. Date cuenta que la música, es lo que yo siempre digo, la música es muy importante en la vida. Realmente, si tú pones a jugar la música en tu vida, queremos ir en paz y armonía. Y la armonía es Patria y Vida.